Atención, ¿alguna vez imaginaste que un simple bloque eléctrico podría convertirse en tu mejor antena de TV? Hoy te mostraré cómo crear una antena casera con un objeto que todos tenemos en casa y sintonizar todos los canales en HD gratis. Sí, así como lo escuchaste, vamos a utilizar un bloque eléctrico. Lo puedes conseguir en una tienda de electrónica. También se lo puede quitar a una vieja unidad de climatización. Estos son los bloques que se utilizan para hacer las conexiones. Vamos a necesitar dos pares de bloque de 2. Por acá tiene un punto, fíjate, lo vamos a cortar aquí. Con el uso de una cuchilla voy a utilizar dos pares iguales. Guardo el resto. Vamos a buscar un pedazo de tubo PVC de media pulgada. Tendrá una longitud de 15 centímetros. También vamos a utilizar, para evitar que pueda entrar algún insecto o penetrar agua, un tapón PVC y lo vamos a colocar en una punta. Luego vamos a tomar un marcador y una cinta métrica y vamos a marcar 9 centímetros. Vamos a marcar en el inicio 1 centímetro. Después del tapón, por supuesto. Y vamos a desplazarnos 9 centímetros hacia atrás. A partir de la línea que hicimos, 9 centímetros. Ahí está, por aquí quedan los 9 centímetros. Perfecto, entonces tenemos 9 centímetros. Tratamos de que esta línea quede alineada, es decir, que queden de esta forma. Vamos a colocar la regla aquí y voy a trazar la línea. Perfecto, entonces tenemos esa línea y por aquí tenemos nuestros 9 centímetros. La idea es ubicar los bloques que queden alineados de esta forma. Aquí vamos a utilizar tornillos. Voy a utilizar estos tornillos tipo diablito o tirafondo. Entonces la idea es cruzarlo acá y donde hicimos la marca, colocar la línea donde termina el bloque y haciendo contacto con la línea que trazamos para que quede centrado. Ahí está. Y aquí voy a apretar mi bloque. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Perfecto. Vamos a colocar entonces el otro. Vamos a buscar otro tornillo. Y debemos de colocarlo, recuerda, que quede acá alineado en el centro y alineado con el otro bloque. Separada las puntas. Ok, perfecto. Ahí tenemos nuestros bloques instalados. Vamos a buscar una TPVC de media pulgada para colocarla acá. La vamos a colocar de esta forma, fíjate.
Y vamos a hacer dos perforaciones en este punto. Aquí, uno que coincidan con la salida y el otro acá, coincidente con la salida. Y ahí vamos a hacer los agujeros. En mi caso voy a utilizar una barrena. Tú podrías utilizar un destornillador, cualquier herramienta. También necesitaremos otro pedazo de recorte de tubo PVC de aproximadamente 4 centímetros para colocarlo acá en el fondo. Todo muy claro hasta el momento. En este proyecto es necesario un matching o transformador de impedancia. Los agujeros son para sacar las puntas de nuestro transformador de impedancia por este punto. ¿Cómo debe de instalarse el transformador? Puedes ingresarlo aquí. La idea es que este tubo le sirva para sujetar el transformador y que no se mueva. Entonces, cada punta debe de sacarla por los agujeros que tenemos aquí, que hemos construido previamente. Tengo la primera. La idea es que estas puntas queden haciendo contacto con el terminal. Para ello voy a utilizar un destornillador para aflojar los tornillos que traen los terminales. Entonces ahora procedo a hacer esta conexión aquí. Y listo, la podemos dejar así provisionalmente. Producimos aquí bien y esto lo sujetamos bien aquí. Entonces ya tenemos nuestra estructura utilizando los terminales eléctricos que tendrán la función especial que te voy a mostrar ahora. Necesitaré cable eléctrico. Lo voy a extraer de este conductor que se utiliza en las instalaciones eléctricas. Fíjense, estoy reciclando el material. Necesito este conductor que es un cable número 8 porque trae varias fibras en su interior que serán de ayuda en la construcción de este proyecto. Voy a necesitar 44.4 centímetros de este cable. Ya tenía este viejo conductor, también lo voy a utilizar y voy a terminar de sacar el otro. De 44.4 centímetros, aproximadamente 450 milímetros. Mido y corto. Entonces tengo que sacar de este terminal de limpiar para obtener el pedazo de cable faltante. Para concluir, mis dos pedazos de 45 centímetros lo voy a cortar. Aquí lo tengo, 45 centímetros. Y con él voy a medir el otro. Voy a quitar acá, mido aquí, volteo y corto el otro cable. Vamos a buscar un marcador y en cada extremo vamos a marcar 42 milímetros, 4.2 centímetros. Vamos a hacer una línea. Vamos a marcar ahora seguido 13.5 centímetros, 135 milímetros. Seguido de ese punto.
lo dejo así. ¿Qué voy a hacer? Que con esas líneas que hice ahí, voy a trazar en el otro cable para que queden iguales. Lo coloco igual y entonces procedo a realizar esas marcas. Volteo este conductor y realizo la marca del otro lado. Me queda un cable pendiente que es este. Entonces debo de buscar la primera marca que está aquí. Listo. Voy a buscar la cuchilla y donde hice la primera marca, con cuidado voy a cortar para quitarle el forro. La idea es buscar con cuidado el conductor interno. Lo estoy haciendo así porque este conductor que estoy cortando es de aluminio y tiende a quebrarse fácilmente. Entonces, ¿qué voy a hacer con este espacio que queda? Hice una marca aquí para poder dejar un espacio de goma. Y aquí aleatoriamente donde tú quieras, haz otra marca y retira la goma en este punto, tratando de que te quede por lo menos un poco de esta sección. No lo corto y lo retiro hacia atrás porque tal vez me dé dificultad para volver a introducirlo. Entonces, a partir de la otra marca que tengo aquí, hasta este punto que tracé, con mucho cuidado, voy también a retirar el forro. Enderezo nuevamente y ese proceso que realicé aquí debo de replicarlo en cada terminal de cada cable. Entonces lo voy a realizar y te muestro cómo te va a quedar el cable definitivamente. Tenemos nuestros elementos realizados. Entonces vamos a introducir nuestro cable en los bloques para que se facilite el trabajo en caso de que intente introducir el bloque y este esté muy rígido aquí. Te recomiendo que retire todos los tornillos que tiene. Mira qué fácil. Retira los tornillos, entonces el bloque sale. Mira. Y esto lo realiza con cada uno de los terminales. Retira los tornillitos que tiene. Le hace una presioncita así y salen estos terminales. Voy a terminar de retirarlo todo para hacer el trabajo más cómodo. Ok, entonces
Ventajas: que nosotros podemos cruzar el conductor con mayor facilidad. Observan. Y vamos a comenzar con el primero. Este lo vamos a introducir de esa forma hasta llegar aquí. Entonces voy a introducir el terminal de acá. Lo voy a retroceder. Y ya, entonces vuelvo y lo coloco en su posición original. Vamos a colocar un tornillo. Y listo. Entonces llevo el cable hasta que ajuste. Ese llegó a su punto. Ese trabajo debo de realizarlo con cada uno de los terminales. Ok, hemos introducido los conductores y simplemente es volver ahora y colocar las puntas aquí de nuestro balun o matching que haga contacto con el terminal y terminar de ajustar los tornillos. Lo introducimos aquí y vamos a apretar y hemos concluido esta fase. Vamos a darle conclusión a nuestro proyecto. Tenemos nuestros terminales conectados. Por aquí se puede instalar la antena en un tubo o soporte. Por acá se conecta el cable coaxial que llega hacia el televisor. Un tapón para evitar que puedan ingresar insectos o penetrar agua al interior de nuestro proyecto. ¿Y qué vamos a hacer aquí en la parte de atrás? Vamos a comenzar aquí. Debemos de doblar 90 grados. Tomamos aquí, fíjate donde termina, y vamos a doblar 90 grados de esa forma. Lo mismo hacemos del otro lado, 90 grados. ¿Qué te parece? Entonces, aquí en 4.2 centímetros vamos a tomar cada hebra y la vamos a abrir de esta forma. No deje hebra hacia adelante porque entonces se sumaría a la distancia del dipolo, lo cual te sacaría la antena de frecuencia. Si mide desde este punto hasta este punto, tendremos 13.5 centímetros. Entonces lo organiza de esa forma, los cables, observa. Y esto lo vas a replicar aquí en el otro extremo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. De esta forma recibirás las notificaciones al momento de nosotros subir un contenido nuevo a nuestro canal. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía como miembro, a través de la Supergracia o Superchat, que están disponibles y habilitados en nuestro canal JM Actualidades. Te invitamos a que si te gusta el video, que le des un like, que lo compartas con tus amistades. Ya tenemos ese punto ready. Fíjate cómo quedó. Ahora vamos a trabajar aquí. Aquí simplemente vamos a hacer un pequeño giro de aproximadamente 45 grados. Sí, aquí. Abre la patica así y la abre del otro lado. Lo colocamos de esa forma y aquí vamos a hacer el mismo proceso de abrir cada conductor. Puedes utilizar alambre de cobre
Si no tiene alambre de aluminio, como pueden ver, este yo lo reciclé de un viejo conductor de una instalación eléctrica que se había realizado. Vi ese cable tirado, lo recogí y ya pueden ver que le estamos sacando provecho. Ahí está. Entonces ahora termino de alinear cada patica. Y listo. Nuestro proyecto terminado queda así. Realizado con terminales eléctricos o bloques. ¿Qué te parece? Esta antena la puedes utilizar en el interior o en el exterior de la casa preferiblemente. Posee una ganancia de 3 a 5 dBi. Arropa toda la frecuencia UHF y parte de los canales VHF. Hemos utilizado, como puedes ver, un bloque eléctrico en la construcción de nuestro proyecto. Una hermosa antena que hemos realizado acá en tu canal JM Actualidades. Ahora simplemente nos queda realizar la prueba de nuestro proyecto. Vamos allá. Vamos a realizar la sintonización de los canales. Para ello, debemos de utilizar un cable coaxial para colocar nuestra antena al televisor. Vamos a encender el televisor primeramente. Segundo, vamos a tomar el cable coaxial y lo vamos a colocar en la entrada de nuestro TV. Más tarde mostramos la conexión. Finalmente, vamos a tomar nuestro proyecto y debemos de colocar la antena acá. Vamos a colocarlo aquí. Ok. Todo está funcionando muy bien, entonces terminamos de colocar aquí. Finalmente, solo quedaría orientar la antena para mejorar la recepción. Despacio. Fíjense, estoy girando suavemente hasta encontrar creo que por aquí la señal está estable. Ok, perfecto. Entonces, para concluir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sintonizar los canales. Ahorita pensaba que tuve que volver a repetir esta parte porque no estaba grabando la cámara y he tenido que hacerlo de nuevo. Y ahora sí, vamos a dejar que sintonice todos los canales disponibles que tengamos aquí. Recuérdense que esta antena está instalada en el interior de la casa. Si necesita una mejor recepción, puedes montarla fuera de ella. Por eso hicimos este modelo de antena. La puedes utilizar en cualquier parte del mundo y te va a funcionar perfectamente.
Voy a tomar un poco de agua en lo que termina de realizar la búsqueda. Sin embargo, te invito a que te suscribas en lo que terminamos de hacer el scan de los canales. Retorno en breve. Muy bien, vamos por un 61% de la sintonización de los canales. Bien, concluimos. En total, 24 canales digitales de TV, 15 canales TV, 0 canales cable de TV y 8 canales de cable TV. Hemos encontrado con nuestra poderosa antena. Y ahora simplemente vamos a ver cómo se ven los canales en nuestro TV. Ya solamente es ir cambiando y vemos cómo esta antena está recibiendo con una calidad nítida todos los canales disponibles en nuestro país. Podría ser que encontremos más canales si instalamos nuestra antena en el exterior a una altura promedio de 6 metros del suelo. También si decido orientar esta antena hacia otro punto, puede ser que obtenga más canales que los actuales. Pero como pueden ver, esta antena instalada en el interior está trabajando excelentemente bien. Una antena que ha sido diseñada y calculada para operar en la frecuencia UHF y VHF, que veremos más a continuación con canales análogos. Estamos recogiendo los canales digitales disponibles en nuestro país actualmente. Recuerden que estuve en Estados Unidos, estuve realizando allá pruebas con las antenas que construyo aquí en el canal JM, y con las antenas que he construido aquí he logrado obtener hasta 140 canales en Estados Unidos, con pruebas que realmente la hice. Tengo un video donde tengo una demostración de una antena que tomó 110 canales. Entonces, si esta antena aquí en mi país, donde hay pocas frecuencias digitales, obtienen esa cantidad de canales digitales y con esa calidad, imagínense ustedes cuando montamos esta antena en un país donde hay mejores transmisores y hay más canales de televisión disponibles. ¿Cuántos canales no tendremos? Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo suscribiéndote como miembro del canal y podrá descargar planos que tenemos allí de antenas que ya hemos diseñado y construido en nuestro canal. Pero si desea hacer alguna donación, puedes hacerlo a través de la Supergracia o a través del Super Sticker. En la pantalla inicial de nuestro canal, debajo encontrará una entrada que dice gracias, y ahí puede hacer cualquier donación, no importa el monto. Esto es para comprar materiales gastables que los reinvertimos en ustedes. Pues bien, hemos barrido todos los canales digitales. Ahora vamos a ver canales de cable TV y canales abiertos análogos. Fíjense, canales análogos como ya se empiezan a ver con esta antena. Muy diferente, ¿verdad? Nítido. ¿Qué le parece, señores? Excelente, ¿verdad? Entonces lo invito a que construyan este modelo de antena, que es muy sencillo y práctico, utilizando un bloque eléctrico y cable eléctrico, que los recogí de la calle, me lo encontré. Y lo quise aprovechar para mostrarle a ustedes que sí pueden hacer estos proyectos.
Fíjense con qué calidad de imagen se ven esos canales, señores. Y vamos a entrar aquí donde tenemos ese canal. Fíjense cómo se ve. Miren cómo se ve ese otro canal. Muy mejor a otras veces. Y fíjense cómo han mejorado. Así que nada, amigo. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Regálanos un like. Fíjense cómo ella distorsiona. Estos son canales análogos que estamos barriendo. Entonces, ¿vieron cómo distorsionó esa antena cuando yo la moví de canal? Entonces, nada, vamos a hacer la desconexión de nuestro proyecto. Para ello, ahora simplemente voy a desconectar de acá. Vamos a hacer un enfoque directo de todos los detalles. Entonces, ¿de dónde te gustaría que desconecte nuestro proyecto? Ya hicimos la conexión aquí. Ahora vamos a hacer la desconexión del cable coaxial de este punto para que ustedes vean cómo se pierde la señal en nuestro TV. Sostengo la mano, estoy flojando acá el cable. Miren la pantalla, observen mi mano. Y concluimos de desconectar. Se frisa, se va la señal y de esta forma nosotros hemos concluido nuestro proyecto en el día de hoy. Hasta la vista. Muchas gracias por tu amable sintonía y nos vemos en un próximo proyecto. Bye.